que la haga el día de hoy. La voy a hacer el día lunes, ¿de acuerdo? Entonces, para que todos estemos informados y sabidos que el día lunes, pues sí, vamos a tener una hoja de trabajo de forma virtual, ¿verdad? Como anteriormente lo hacíamos de forma virtual, vamos a tener una hoja de trabajo el día lunes de forma virtual. Entonces, seguimos en pie con el libro, solo que ahora pues no va a ser una hoja en físico, sino vamos a trabajar la hoja de forma virtual, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a organizarme bien para poder poner las instrucciones en Classroom, ¿verdad? Y el día lunes va a ser la entrega durante el periodo de clase. Yo no voy a estar recibiendo hojas de trabajo fuera del periodo de clase. Será hasta las 7 de la noche, ¿verdad? Que yo reciba esas hojas. Esa hoja de trabajo es súper cortita, súper práctica, ¿verdad? No es aquel gran trabajo que nos va a llevar toda la hora tampoco porque no tenemos tiempo, estamos contra el tiempo. Bueno, luego de esta breve introducción, ¿verdad? Vamos a iniciar la clase, solo les voy a suplicar de que si ustedes pueden compartir con algún compañero, ¿verdad? Que no logre conectarse el día de hoy por toda la situación que atravesamos la mayoría, no hay ningún problema, se la pueden compartir, le pueden compartir por favor el tema del día de hoy. Entonces, por favor, tenemos a mano nuestra ley de derechos de autor y derechos conexos. Vamos a seguir los que tienen o pensaban ir a comprar la legislación a la facultad y siguen teniendo la que yo les proporcioné de forma virtual. Sigamos trabajando en esta legislación, ¿de acuerdo? Por favor, para que nosotros podamos llevar... perfecto, gracias, Luis. Ahí Luis nos estará apoyando en grabar la clase del día de hoy. Se lo agradezco y si es tan amable, compartido con los compañeros que no van a poder conectarse el día de hoy, ¿sí? Ok, entonces, abramos la legislación de la virtual que yo les compartí. Si ustedes no tienen la física, ahora, los que ya tienen en físico, mucho mejor, ¿verdad? Entonces, por favor, el tema del día de hoy es el contrato de edición, constituido en su artículo 84, como lo indiqué en la clase anterior, que necesito, por favor, que marquemos en amarillo el artículo 84. Entonces, le vamos a dar lectura acá al artículo 84 de su ley, estoy en la ley de derechos de autor y derechos conexos. Entonces, indica lo siguiente en el artículo 84. Por el contrato de edición, el titular del derecho de autor de una obra literaria, científica o artística o sus derechohabientes concede en condiciones determinadas a una persona llamada editor el derecho de reproducir su obra y vender los ejemplares a cambio de una retribución. Entonces, compañeros, para ir resumiendo, el contrato de edición, como previamente vimos algunos artículos dentro de esta legislación de quiénes son derechos de autor, quiénes son los que, ¿verdad? Son todos estos creadores, todos estos artistas que escriben tanto obras literarias como obras científicas u obras también artísticas, ¿verdad? Entonces, si viene una persona que creó un libro, que se puso a escribir, entonces él tiene los derechos de autor, ¿sí? Entonces, él es el que tiene la posesión, ¿verdad? De estos derechos. Él es dueño. Entonces, ¿dónde se inscriben? Pregunta importante de examen. ¿Dónde inscribimos todas estas obras literarias, científicas o artísticas, compañeros? Las inscribimos en el registro de la propiedad intelectual. Eso anótenlo, por favor, es muy importante. Todas estas obras literarias las inscribimos, las debemos de inscribir en este registro para protección de derechos. Dentro de este registro, compañeros, de la propiedad intelectual, hay un departamento específico para la inscripción de obras de autor, ¿verdad? Y demás derechos conexos, ¿verdad? Entonces, en esta propiedad intelectual, este registro de la propiedad intelectual, perdón, se encuentra en la Séptima Avenida, ¿verdad? En zona 4. Entonces, esta también, ahora tenemos la ventaja de que toda obra literaria, artística, como ya mencionamos, se puede inscribir también de forma electrónica. El registro de la propiedad intelectual posee formularios en los cuales usted puede
anotar, inclusive puede subir su obra literaria completa para iniciar la inscripción de la misma y pagar el arancel que indica este registro de la propiedad intelectual, ¿verdad? Entonces, esta propiedad intelectual, como les comentaba, está en la séptima avenida, séptima calle 7-61 de la zona 4, ¿verdad? Dentro del registro mercantil. Y si no puede abocarse, ahora lo puede hacer también por medios electrónicos desde la página del registro de propiedad intelectual, ¿verdad? Allí están los formularios para que pueda inscribir todo este tipo de obras artísticas, etc. Entonces, a raíz de que ya inscribió, este autor ya tiene los derechos, ya tiene la protección de la legislación para poder defender su obra, ya podemos pactar un contrato. Ok, entonces este contrato de edición es cuando, o trata, ¿verdad, compañeros? Es un contrato típico mercantil por el cual un propietario de alguna obra, ¿verdad? Desea la reproducción de la misma. Entonces, acuden a ciertas casas editoriales para que la reproduzcan, las impriman, les den una ponderación para que pueda salir al mercado, ¿verdad? Entonces, este contrato de edición no es ni más ni menos que las reproducciones de obras literarias que se pactan, ¿verdad? Entre los derechos de autor o el propietario de estas obras y también los editoriales o casas editoriales que lo van a reproducir. Ok, entonces los derechohabientes, yo creo que ya lo había mencionado la clase anterior, son esas personas que van a adquirir derechos, ¿verdad? Autorizados por el autor, por el creador. Entonces el creador está vendiendo su obra literaria, entonces los derechos, ¿verdad? Pero él sigue teniendo los derechos morales o patrimoniales, ¿de acuerdo? Entonces los derechohabientes son como hacen una recompra de estos derechos siempre y cuando le den honor al autor, le den el valor al artista, su nombre vaya relacionado, aunque ellos sean derechohabientes, o sea, compraron esos derechos. Entonces, los contratos de edición lo puede hacer el creador de la obra o también se puede hacer entre los derechohabientes y la casa editorial, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los elementos personales del contrato de edición, compañeros? Claro, los elementos personales tenemos al titular del derecho de autor, ¿verdad? Este es el primer elemento personal, el titular o propietario, quien tiene ese derecho moral, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el titular del derecho de autor o su, ¿verdad? Derechohabiente, como yo les dije, la persona que le compró esa obra, pero él sigue siendo el creador, ¿verdad? Y la segunda persona, el segundo elemento personal es el editor, que va a llevar a cabo la reproducción y venta de la obra. Entonces, fíjense, compañeros, que acá tenemos 3 tipos de contratos para 3 tipos de obras. El primero es el contrato de edición, que es para obras escritas. Todo lo escrito. Esto es bien fácil de ir relacionando porque la siguiente clase creo yo que por tema de tiempo el día de hoy pues no nos va a dar tiempecito, pero hay 3 contratos. Entonces el primer contrato que estamos analizando son contratos de obras escritas. Libros científicos, novelas, libro de poemas, de ciencia. Entonces, todos estos tipos de obras ya se clasifican en ciencia ficción, en romance, en comedia, en eróticas, en acción, en suspenso, en crímenes, etcétera, etcétera, etcétera. Es todo lo escrito, ¿verdad? Obras científicas, por supuesto. Ahí hay libros de investigaciones, de análisis, ¿verdad? Científicos lo plasman en una obra escrita, ¿de acuerdo? Entonces, para que podamos ir analizando los siguientes 2 contratos que nos quedan, que es el contrato de reproducción, ¿verdad? Sí, vamos a ver. El contrato de representación de ejecución pública, ese es el segundo contrato, y el tercer contrato es el contrato
contrato de fijación de obra. Bueno, entonces el primer contrato de edición es todo lo escrito. Marcamos en amarillo el artículo 84, ¿verdad? Allí en ese artículo 84 encontramos también, compañeros, el tema de los sujetos. Entonces les voy a indicar dónde están los sujetos o el elemento personal, ¿de acuerdo? Entonces, el elemento personal lo encontramos como el titular del derecho de autor. Estoy en el artículo 84, ¿sí? El titular del derecho de autor. El elemento, el titular y el derechohabiente, ¿verdad? Y el elemento personal número 2 lo encontramos, un cambio, llamada editor. Ahí mismo en el artículo 84 subrayamos la palabra editor. Entonces, ya tenemos el elemento personal del contrato de edición. Marcamos el artículo 84 en amarillo y como les indiqué en la clase anterior, también el artículo 85. ¿Sí? En este artículo 85 se está refiriendo a que no se está vendiendo el derecho de la creación de la obra. No se está vendiendo. Únicamente este contrato de edición, ¿verdad? Nos está indicando este artículo 85 que el editor no tendrá más derechos que los de reproducir y vender los ejemplares de la obra. Bueno, vamos a irnos a una casa, vamos a irnos a la librería de museo, por ejemplo. Acá venden también obras literarias, venden libros, venden de todo tipo. Entonces usted va de museo y mira una cantidad de libros clasificados por temas, como yo les indicaba, ¿verdad? Religiosos, hay astrológicos, todo tipo de temas en libros, ¿verdad? Como que usted entrara a una librería jurídica, también hay todo tipo de libros. Entonces, cuando usted mira un libro, eso, ya no lo va a ver de igual forma, porque detrás de ese libro hay un contrato de edición que tiene carácter mercantil. En primer lugar, protege derechos de autor. En segundo lugar, el autor no tiene una impresora, no tiene una casa editorial, entonces necesita la contratación de esta para poder reproducir, para poder imprimir, para poder ordenar y llevar un control. Bueno, cuando ya se pacta, ¿verdad, compañeros? El contrato de edición se le pregunta a la casa editorial, o es más, la casa editorial le pregunta al que tiene, al titular del derecho de autor, le pregunta cuántas ediciones va a sacar y cuántas ediciones va a pactar con esta librería, con esta casa editorial, perdón. Entonces ya viene el titular del derecho de autor y le dice, voy a nada más, hagamos un contrato de edición por una primera edición, ¿sí? Una primera edición solamente. Y vamos a ver cómo nos va. Si mi libro se vende, ¿verdad? Si mi libro se vende, pues ya vuelvo a hacer otro contrato con ustedes por una segunda o una tercera edición del mismo libro. ¿De acuerdo? Bueno, entonces viene la casa editorial y pacta. Ahora, perfecto. ¿Solo una edición me va a proporcionar? Sí, solamente una. Bueno, ¿de cuántos ejemplares quiere que yo reproduzca? Hagámoslo de 5,000 ejemplares. Saquemos a la venta 5,000 ejemplares y miremos cómo nos va. Perfecto. Entonces hacen un presupuesto en costo, materiales, de qué material quiere cada página, de qué material quiere la carátula, el libro, ¿verdad? Entonces, sí, el autor es el que tiene que ir autorizando todo, compañeros. No se le puede cambiar, la casa editorial no le puede cambiar ninguna palabra, pero ninguna palabra, ninguna coma, nada al autor, porque ese es su derecho. La casa editorial solo está pactando la reproducción, las fotocopias, pues, ¿verdad? Las impresiones de ese libro, de esa obra. No puede cambiarle nada. Si en la obra del autor hay malas palabras, como ya las conocemos en el diario vivir, ¿verdad? Entonces, no puede cambiarles. Así se tiene que ir su obra literaria, porque ese es el sentido, ¿verdad? Esa es la esencia de la obra
que el titular desea plasmarla. Por eso está ahí. Ahora sí dice la casa editorial, el contenido de su libro no concuerda con, no sé, con nuestras políticas. Nosotros no hemos publicado un libro de esa naturaleza, que es muy ofensivo o que es clasista o que es político. Ya va a depender de la casa editorial, porque las casas editoriales le ponen un alto a los titulares. No es como, ah, usted trae su obra y bienvenida sea. Nosotros lo que queremos es vender. No, 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 no. Muchas casas editoriales protegen su imagen, ¿verdad? Y hay libros u obras literarias muy controversiales, ¿sí? Entonces, ya va a depender si la casa editorial desea pactar un contrato de edición. Bueno, entonces pactaron una primera edición, 5,000 ejemplares. El titular del derecho de autor tiene tiempo, tiene un récord, un plazo para presentar su obra en fotocopias, ¿verdad? En papel, en digital, para que la casa editorial lo lea, lo analice, lo autorice y se pacte el contrato. Perfecto. Se pactó el contrato, firmó el titular del derecho de autor, dijo que estaba todo de acuerdo. 5,000 ejemplares a la venta, pues se van a la venta en de museo, en ferias de libros, etcétera, etcétera. Entonces la casa editorial pregunta, nosotros tenemos un departamento de publicidad. ¿Desea también adquirir la publicidad de su libro? Solo que es un extra de tanto. No hay problema, dice el titular del derecho, también deseo hacer publicidad. Entonces la casa editorial empieza. Próximo lanzamiento de libros, si te gusta leer esto, publicidad en todos lados, en redes sociales, a través de influencer, a través de carteles, rótulos, publicidad visual, ¿verdad? También por medio de radios, etc. Entonces, todo este tipo de paquete, ¿verdad? Que le ofrece la casa editorial, el autor, ¿verdad? Tiene que recibir, por supuesto, el titular del derecho tiene que recibir un porcentaje en ganancia. Recordémonos, compañeros, que todos estos contratos en materia mercantil son onerosos. Entonces, nada va a ser de gratis. Gana la casa editorial un porcentaje y también un porcentaje, obviamente, el derecho de autor. Sí, el titular del derecho de autor. Pactan y se vendieron las 5,000, ¿verdad? Los 5,000 ejemplares. Entonces, cuando ya la casa editorial está viendo, ¿verdad? De que su stock en tiendas o en bodegas ya queda pocos libros, porque fue muy buen libro, interesó a los lectores, llamó la atención del público lector, entonces se contacta con el titular de este derecho de autor y le dice, mire, tenemos nada más 100 copias, desea que nosotros ampliemos el contrato y que usted nos pueda autorizar, ¿verdad? Reproducir más de 5,000 copias, reproducir otras 5,000. Toda reproducción extra lo pactado debe de ser consultado con el titular, con el dueño, ¿verdad? Con el propietario, es el titular del derecho de autor o los derechohabientes. Entonces, si el titular del derecho de autor dice, no, me conviene que el lector se quede con ganas de adquirir este libro. Me conviene por estrategia publicitaria y le dice a la casa editorial, no, 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 solo 5,000. Ay, pero mire que buenas ganancias, sí, pero solo quiero 5,000, solamente. Para que, no sé, por el titular pueda hacer por medio, no sé, una estrategia publicitaria de marketing, ¿verdad? Para que el lector pueda esperar con ansias otra edición, ¿ok? Entonces viene el titular del derecho, ¿verdad? Del derecho de autor y dice, bueno, llama unos meses después a la casa editorial y dice, estoy listo para firmar un nuevo contrato con ustedes, ya tengo lista mi segunda edición. Entonces, la casa editorial vuelve a hacer lo mismo. Pactan pago de porcentajes, pago de ventas, etc. En este segundo contrato no le fue muy bien al titular. Inclusive, se llegó al plazo de la venta de los ejemplares, de los otros 5,000 ejemplares de una segunda edición. Y lastimosamente, la casa editorial le llama y le dice, mire, el plazo, pongamos un plazo de 2 años, ¿de acuerdo? Eso es personal. Recordémonos
compañeros, que el tema de pacto de plazos depende de los elementos personales. Pueden pactar por un plazo de 2 años o pueden pactar por venta de primera ediciones o pueden pactar hasta que se vendan los 5,000 ejemplares. Pueden variar el plazo, pero en este caso era un plazo de 2 años. Entonces viene la casa editorial y llama al titular y le dice, lastimosamente, este segundo libro no se vendió, no gustó su segunda edición, lastimosamente tenemos en bodega 1,000 reproducciones. Según nuestra legislación del derecho de derechos de autor y derechos conexos, indica que el titular tiene, ¿verdad, compañeros?, la opción de comprar él mismo sus obras, pobrecito, ¿verdad? No se le vendieron y ya se está por vencer el plazo, ¿verdad? Entonces, viene la casa editorial y le dice, mire, disculpe, nosotros vamos a devolver los libros y va a ser como pérdida, o si usted quiere los puede comprar a precio de costo. Hasta eso está pactado en esta legislación, ¿verdad? Si usted los quiere adquirir, porque ya se va a vencer nuestro plazo, o se lo puede adquirir a precio de costo, nosotros le sacamos un número y usted puede comprar sus 1,000 copias. ¿Verdad? Pobrecito, el titular del derecho de autor no vendió y le toca que recogerlo del mercado, ¿verdad? Él recoge todos sus libritos que no vendió o pueden pactar algo en contrario con la casa editorial, como que le quede a consignación y si se vende, bueno, si no, no. Es de acuerdo a lo que van a pactar los elementos personales, ¿sí? Entonces, tenemos elementos personales, ¿verdad? Tenemos el titular del derecho de autor o los derechohabientes y el editor, ¿verdad? Ese es el contrato de edición. Ahora, ¿cuál es el objeto del contrato? ¿Verdad, compañeros? El objeto del contrato de edición es que la obra se reproduzca y se venda, ¿verdad? La obra se reproduzca y se pueda vender. Ese es el objeto. ¿Cuál es el objeto repito, del contrato de edición? Que la obra se pueda reproducir y vender, ¿verdad? Y que la retribución que se recibirá para autorizar tal reproducción. Entonces, el objeto es reproducir la obra y venderla. Ese es el objeto, ¿verdad? Entonces, tenemos elementos personales, tenemos cuál es el objeto del contrato de edición, reproducir y vender la obra, y cuál es la forma de este contrato, ¿verdad? Si va a ser escrita, verbal. Este contrato de edición debe de ser de forma escrita, 100% solemne, compañeros, de forma escrita, ¿verdad? Entonces, todo lo relacionado a de dinero, de venta, usted como futuro asesor le debe de indicar a su cliente, ¿verdad? Que se haga por escrito, porque imagínense que usted haga una edición de forma verbal y la casa editorial desaparezca, ¿sí? Entonces, lastimosamente, no se puede hacer este tipo de contratos de forma verbal, porque hay un artículo dentro de la misma legislación, ahorita les voy a indicar cuál, que si usted desea, ¿verdad? Por ejemplo, rescindir un contrato, dejar sin efecto un contrato, la misma legislación le está indicando que si usted no tiene ninguna prueba, no se le puede creer. Entonces, marcamos el artículo 74 de su, por favor, de su ley. Estamos en la ley, ¿verdad? En la ley de derechos de autor y derechos conexos. Aparte de los que ya marcamos, vamos para atrás y marcamos el artículo 74. Que aquí también está la base para que podamos asesorar muy bien a nuestros clientes e indicarles que se debe de hacer escrito. E indica lo siguiente. Es nula la cesión de explotación respecto al conjunto de las obras que puede crear el autor en el futuro, así como las disposiciones por las cuales se compromete a no crear obras.
La cesión no comprende modos o medios de explotación inexistentes, es decir, contratos verbales o desconocidos al tiempo de celebrarse. Ay, es que yo envié un correo y por correo electrónico, no. El contrato de cesión debe formalizarse por escrito. No solamente el de cesión, el contrato de edición, porque ahí van comprometidos los derechos patrimoniales, el dinero, el plazo, ediciones, cantidad de reproducciones, etcétera, etcétera, etcétera. Marcamos el artículo 74 y marcamos las últimas palabras de ese párrafo que dice lo siguiente. El contrato de cesión debe formalizarse por escrito. Entonces, marcamos, por favor, en amarillo el 74 y regresamos al 84, 85. Marcamos, por favor, el artículo 86 en amarillo, que ya lo resumí, ¿verdad? Ya les indiqué. Se entiende, estoy leyendo el artículo 86, lo marcamos en amarillo, por favor. Se entenderá que cubre una sola edición. El contrato de edición podrá pactarse por un plazo determinado, es decir, por lo que pacten los elementos personales, ¿sí? O por número establecido de ediciones, lo que les comenté. ¿Cuántas ediciones va a querer con nosotros? No, solo una porque quiero probar. Perfecto. También se puede pactar por ediciones. Especificando el número de ejemplares. ¿Cuántos ejemplares por edición? 5,000, 10,000, etcétera. ¿Qué tendrá cada edición? Si el contrato, escuchen esto, no estableciere ni plazo ni el número de ediciones, se entenderá que cubrirá una sola edición. Ok. Un ejemplo de un caso de examen. Si el cliente A, que es el titular del derecho, está pactando con la editorial, ¿verdad? Y dentro del contrato, ¿verdad? No establecieron un plazo y al momento de que el cliente A, que es el titular, quiere reclamar el pago de 6 ediciones, ¿por cuántas ediciones responderá la casa editorial según el artículo 86? La casa editorial solo va a responder por una primera edición, porque el contrato carece de plazo. Carece de plazo. Si el titular del derecho de autor pretende reclamar más de una edición, es decir, pero ustedes debieron, ¿verdad?, reproducir hasta la 6ª edición, momento, pero dentro de nuestro contrato no hay plazo. Así que nosotros como casa editorial, según el artículo 86, solo vamos a responder por su primera edición que consta de 5,000 ejemplares. Si usted desea pactar por más ediciones, con muchísimo gusto nosotros podemos ampliar un contrato o crear uno nuevo en donde sí establezcamos un tiempo o un plazo. ¿Sí? Entonces, a esto se refiere el artículo 86. Ahora marcamos también el artículo 88 y colocamos un epígrafe en grande que indique prohibiciones, compañeros. Prohibiciones, por favor, el artículo 84. El autor debe entregar al editor en el plazo establecido en el contrato la obra que se va a editar en forma tal que permita su reproducción normal, ¿verdad? El editor, aquí viene la prohibición, por eso les indiqué prohibición arriba. El editor no podrá, sin la autorización escrita del autor, efectuar modificaciones, abreviaturas o adiciones a la obra. No puede. Está alterando la naturaleza. En Guatemala, fíjense, compañeros, que en una época se intentó corregir una obra en la cual no le pareció mucho, ¿verdad? Porque no iba el público, por ejemplo, si venía un libro, venía un niño, perdón, y quería leer un libro, este libro, lastimosamente se iba a afectar, ¿verdad? Se iba a impactar el niño porque estaba leyendo palabras fuertes, lo que les indicaba, ¿verdad? Entonces se intentó cambiar, ¿verdad? El texto
para que saliera a la publicidad y que este libro fuera para todo mundo y que lo leyeran los niños, etcétera, etcétera. Pero por esa razón, compañeros, es que se protege, ¿verdad? Se protege el derecho de autor. Porque si el autor era su intención, ¿verdad? Que dentro de esta obra, ¿verdad? El artículo de prohibición, Manuel, es el artículo 88. Si fuera así, con malas palabras, o porque es una obra literaria muy fuerte, o una obra dramática, una obra, etcétera, etcétera, entonces esa es la naturaleza. Si los padres autorizan que un niño lea este tipo de obras, ¿verdad? O, por ejemplo, estas obras eróticas que hay también en la literatura, ¿cómo se le va a dar la posibilidad a un niño que lea o a un adolescente este tipo de obras, ¿verdad? Que ya saben cuál es el contenido, cuál es el contenido implícito de estas obras literarias. Entonces, no se puede cambiar la naturaleza. Que haya público diferente para cada obra literaria es diferente. Les gusta la acción, les gusta el romance, etcétera, etcétera, suspenso, crímenes, etcétera. Entonces, ya va a cambiar. Pero no se puede. Entonces, la casa editorial le intentó decir al autor así como, mire, yo le sugiero que cambie esta palabra por esta, porque aquí hay una mala palabra, una mala expresión, ¿verdad? Una mala utilización. Entonces el autor le dijo, no, si a usted no le interesa reproducir mi obra, me voy a otra casa. Pero a mí no me va a pretender usted cambiar mi obra, pues, porque yo quería esa mala palabra ahí o esa mala expresión, allí déjela. Usted solo reproduzca. Bueno, vamos a seguir marcando. Marcamos artículo 88, prohibiciones. También vamos a marcar, ahorita les voy a indicar. Artículo 91, por favor, si el titular tiene un seudónimo, ¿verdad? Entonces también tiene que, un seudónimo es como un apodo, ¿verdad, compañeros? Que el pobrecito, por ejemplo, Virgilio Rodríguez Macal, no sé, no le gustara su nombre, que es un autor guatemalteco, y se pusiera, ay, no sé, el Ro, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ese Ro es un apodo, es un seudónimo, la casa editorial lo tiene que imprimir así, Ro, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? O Pepe Mía, ¿verdad? Hay muchos autores guatemaltecos muy buenos de obras literarias que también hemos visto en teatro. Ese va a ser el contrato del tema del día, lunes, primeramente Dios. Marcamos artículo 88, 91, 92 en amarillo, por favor, compañeros, por favor, por favor. Por tema tiempo, lo vamos a dejar ahí. Solo voy a hacer una aclaración antes que se me desconecten para el trabajo del día lunes. Para los que se acaban de conectar, les informaba, compañeros, que el día lunes vamos a tener una hoja de trabajo, pues va a ser virtual porque iba a ser presencial, pero por todo lo que sucedió va a ser virtual. ¿De qué va a tratar? Usted tiene que tener a la mano su libro. Por ejemplo, yo tengo acá el libro de este autor guatemalteco, ¿verdad? René Arturo Villegas. Entonces, ¿qué va a hacer usted con su libro? Primero tiene que identificar el nombre del autor del libro que tenga. Si usted tiene el libro de su hijo de Barbuchín o su libro de hace años de Barbuchín, no importa, está bien ese libro. ¿Tiene libros digitales? Porque usted lee en libros digitales. No tiene, no hay problema. Yo lo que necesito es que usted, como futuro abogado y notario, sepa interpretar y sepa identificar quién es el autor, quién es la casa editorial, cuántas ediciones hay, de qué año y todo eso. Entonces, necesito que el día lunes tengan a la mano su libro, ¿verdad? Como les indiqué, físico o digital. Entonces, el libro sí o sí tiene que tener autor. No me pueden traer un libro de derecho de autor anónimo, porque hay autores anónimos, ¿sí? Obras inéditas u obras literarias anónimas. Tiene que tener autor su libro, ¿ok? Libro, tiene que tener autor, tiene que tener casa editorial. También puede ser la Biblia, sí, claro que sí. Las Biblias tienen casas editoriales. Entonces, autor, casa editorial, y tienen que identificar cuántas ediciones hay. Por ejemplo, en este libro que tengo yo acá a la mano, que es de René Arturo Villegas Lara, sabemos que el titular del derecho es el doctor René Arturo Villegas Lara.
Entonces, yo tengo el tomo número 3 y él ha sacado 7 ediciones, yo creo que va por la 8ª, pero yo tengo en mi poder la 7ª edición de este libro. 7ª edición, ojo con esto, ¿sí? Entonces, René Arturo Villegas Lara pactó con la Casa Editorial Universitaria San Carlos de Guatemala, porque ese es el editor, sacar 7 ediciones. Entonces, para que tengamos a la mano los libros, ¿verdad? Que yo les indiqué, el libro que ustedes tengan en su poder, físico o digital, para el día lunes. Les deseo un feliz descanso. Lamento mucho lo sucedido, pero primeramente Dios, el lunes ya estemos todos